Yo los invito a que en los espacios de receso, que como han visto no son muchos, se acerquen a una de las mesas que están allí. Los videos que ustedes han visto son proyectos de los estudiantes de la clase de desafíos contemporáneos del instituto. Acérquense, pregúntenles de qué se trata esos proyectos. Si pueden, muchachos, levantar la mano para que los identifiquen. Ahí están las mesas. Ustedes pueden acercarse, preguntar de qué se tratan los proyectos y cómo ustedes también pueden orar y de pronto apoyar en alguno de estos proyectos. Durante la primer plenaria estuvimos hablando acerca del problema. Ahora vamos a hablar acerca de la solución. Y para introducir, yo quiero contarles un chiste malo y una historia real. El chiste es malo no porque el contenido del chiste sea malo en sí, sino porque yo soy pésimo contando chistes. Así que si usted quiere solamente por compasión reírse después de que yo termine el chiste, por favor hágalo y me sentiré muy contento. Los que se rieron por anticipado, espero que guarden un poquito de risa para después. Una maestra de escuela dominical les pone para introducir su clase una adivinanza a sus niños. Les dice: soy un pequeño amiguito que vive saltando de árbol en árbol, comiendo frutas con mis 2 dientes frontales y mi larga cola me ayuda a mantener el equilibrio. Después de decir la adivinanza, esperó que sus niños con facilidad reconocieran de qué se trataba. Para su sorpresa, los niños se quedaron en silencio mirándola. Por fin, uno se atrevió a levantar la mano y le dijo: profe, pues es que todos sabemos que la respuesta es Jesús, pero se parece mucho a una ardilla. Con los que se rieron habíamos planeado la risa desde antes. Este mal chiste nos recuerda que muchas veces nosotros como cristianos hemos tratado de desarrollar una respuesta genérica y automática para cada una de las problemáticas de la sociedad sin hacer el esfuerzo de entender todo el problema y todo el evangelio. No me juzgue antes de tiempo. Yo sí creo que Jesús es la respuesta, pero no creo que Jesús sea una respuesta automática y genérica que nos sirva simplemente para salirnos del paso y tirarle el problema a otro sin entender la realidad que está viviendo quien está en un problema. Para ilustrar un poco más lo que estoy tratando de decir, déjenme contarles una historia de la vida real. Estábamos comiendo con unos amigos, todos cristianos, y uno de ellos dijo: yo viví en una zona del país azotada por la violencia. Crecí con muchos amigos que hoy en día están en grupos al margen de la ley. Decir eso es difícil. Al margen de la ley, listo, lo volví a decir. En la cárcel o en delincuencia, o incluso que han muerto por la violencia. Me arrepiento de no haberles compartido el evangelio, dijo esa persona. Inmediatamente otra de las personas en la mesa dijo: ¿pero para qué el evangelio? ¿Para asegurarles un puesto en el cielo mientras viven un infierno aquí en la tierra? Lo que esas personas necesitan es una propuesta social para ser liberadas de las estructuras de injusticia. Quiero lanzarle la pregunta. Si ustedes tuvieron la oportunidad de hablar con ese cristiano atormentado por sus compañeros, ¿qué le dirían? ¿Necesitas dedicarte al evangelismo o necesitas dedicarte a una propuesta social? Piénsenlo por un momento, por favor. Como ya dijimos, el problema del pecado no solamente afecta nuestra relación con Dios en un plano de lo individual, sino que afecta toda la dimensión, toda la experiencia del ser humano. La pregunta que valdría la pena hacernos en este momento es: si el problema del pecado afecta todo, ¿será que la salvación que Dios ha planeado se limita únicamente a lo espiritual en términos de nuestra relación con Dios? Para responder esta pregunta vamos a tratar de pensar en qué es la salvación, cuál es el plan de salvación que Dios tiene con nosotros. Normalmente se suele pensar que la salvación en el contexto veterotestamentario, en el Antiguo Testamento, tiene que ver más con cuestiones temporales, físicas, y que la salvación en el Nuevo Testamento es una cuestión más espiritual. En el Antiguo Testamento,
uno ve a Dios salvando a su pueblo al proveerle alimento, al liberarlo de la opresión de un pueblo, al darle protección en algún momento específico. Mientras tanto, en el Nuevo Testamento pareciera ser que el enfoque es más liberar al individuo de su propio pecado. Pensamos que los aspectos sociales, materiales, temporales de la salvación en el Antiguo Testamento ahora son reemplazados en el Nuevo por un aspecto más metafísico, inmaterial, espiritual. Decimos algo así como la obra de Jesús no era liberar al pueblo de la opresión física de los romanos, como los judíos creían, sino que era más bien liberar al individuo de la opresión del pecado. Lo que los judíos esperaban era un rey que estableciera el reinado de Israel, pero Jesús vino más bien a reinar en los corazones. Evaluemos, ojo, no estoy diciendo que esto sea así, estoy diciendo que esto es lo que normalmente pensamos. Evaluemos estas afirmaciones a la luz de quién es Jesús en el Nuevo Testamento. Pero para entender quién es Jesús en el Nuevo Testamento necesitamos tener un trasfondo de qué es lo que Dios ha venido haciendo en el Antiguo Testamento. Dios ha venido desde el Antiguo Testamento manifestando su plan de salvación con la humanidad y quiero resaltar básicamente 3 medios que Él ha utilizado. Los 3 están por la letra P para que sea más fácil recordarlo. En primer lugar, personas de Dios. Dios usó líderes israelitas para traer liberación a su pueblo, ya sea en el aspecto moral o en el aspecto social. Por ejemplo, los profetas denunciaron la idolatría del pueblo con la que ofendían a Dios, pero también denunciaron la injusticia social con la que ofendían a sus hermanos y aún a la tierra misma. En segundo lugar, pactos de Dios. Ese es un segundo medio con el que Dios desde el Antiguo Testamento busca preservar a su pueblo del declive moral y social. Los pactos son una especie de lineamientos que Dios establece con su pueblo a fin de que ellos sepan cómo relacionarse correctamente con Dios, con los demás y aún con la creación. En tercer lugar, la presencia de Dios. Desde el Antiguo Testamento, Dios muestra su intención de estar cerca al ser humano, con símbolos como el templo y algunos otros símbolos, pero también Dios habita de manera parcial en algunos de estos líderes, de las personas de Dios, a fin de capacitarlos, empoderarlos para cumplir alguna misión especial. Estos 3 medios, personas, pactos, presencia de Dios, aunque son soluciones necesarias y útiles para el momento histórico de Israel, son insuficientes. Siempre están apuntando al cumplimiento mayor en algo más. Aun cuando en el Antiguo Testamento pudiéramos encontrar un líder israelita, una persona de Dios, que no falla al pacto, todos mueren. Todos tienen una limitación y por lo tanto son insuficientes para contrarrestar de manera definitiva el efecto del pecado en el pueblo. Los pactos, por ejemplo, nunca son cumplidos a cabalidad por todo el pueblo y a raíz de esto la presencia de Dios se va. Si ustedes recuerdan cómo termina el Antiguo Testamento, parte de lo que nos está anunciando a través de la pérdida del templo, la tierra y otros símbolos de la bendición de Dios es que Dios no está en medio de ellos. En ese contexto en donde termina el Antiguo Testamento, que pareciera ser bastante desesperanzador, hay unas notas de esperanza promovidas sobre todo por algunos de los profetas. Esas notas de esperanza las vamos a mirar en 4 R's que nos van a facilitar la recordación. Si usted es lenguitrapo como algún amigo mío, le va a costar mucho recordarlo. Una restauración. En primer lugar, el pueblo judío está esperando a futuro una restauración de Israel en donde un rey de la dinastía de David tomará el mando de todo Israel y le devolverá la independencia y la tierra prometida, que ya la habían ganado pero la volvieron a perder en el contexto del exilio. Esperan una restauración, esperan una reconciliación del pueblo de Dios con Dios. Muchos de los profetas anuncian que vendrá un tiempo en el que Dios hará volver los corazones de su pueblo hacia sí mismo. Aparte de eso, ellos esperan una retaliación contra las naciones injustas y un rescate del remanente fiel.
Es decir, ellos esperan algo así como un juicio universal en el que Dios traerá castigo sobre los pecadores, pero también redimirá a un grupo de israelitas que se ha mantenido fiel al pacto. Finalmente, los israelitas esperan un retorno de la presencia de Dios, en donde Dios mismo vendrá a pastorear, a dar vida y a habitar en medio de su pueblo. Entonces, a ver si lo recuerdan, tenemos... Voy a suponer que en toda esa polifonía de sonidos que acabo de escuchar hay algo de coherencia y están diciendo algo así como restauración, reconciliación, retaliación contra unos y rescate de otros y un retorno de la presencia de Dios. Ahora sí, miremos el Nuevo Testamento y cómo todas estas expectativas tienen su cumplimiento en el Cristo. Y veámoslo a la luz de la encarnación, crucifixión y resurrección. En la encarnación vemos una especie de invasión divina en el ámbito de lo humano. Jesús es el primer hombre en quien habita de manera plena y permanente la presencia de Dios. Por eso se convierte en el primer israelita capaz de cumplir las estipulaciones del pacto a cabalidad. Su encarnación cumple con la promesa ¿de qué? Recuerden las 4 R's. Su encarnación cumple con la promesa del retorno de Dios a su pueblo. Los evangelistas y los autores del Nuevo Testamento ven en Jesús la presencia misma de Dios habitando en medio del pueblo. En segundo lugar, la crucifixión. En la muerte de Jesús encontramos el cumplimiento a la expectativa de juicio, la retaliación en contra de las naciones injustas y el rescate del remanente fiel. Lo interesante es que Pablo nos argumenta que no hay un remanente fiel. Pablo dice, se ha revelado la justicia de Dios en Cristo. Y cuando dice esto, ya nos ha dicho antes que ni los judíos ni los paganos pueden decir que hay uno de ellos que sea fiel y puede decir nosotros somos parte de esos que Dios redimirá en algún momento. Es decir, tanto judíos como naciones paganas recibirán el juicio de Dios en algún momento. Lo interesante, lo especial, es que Pablo dice que cuando se revela la justicia de Dios, en vez de recaer esa ira, ese juicio sobre todos, porque merecían todos, no solamente los paganos, sino también los judíos, recae ese juicio, esa ira, sobre el único que podría calificar como remanente fiel, sobre Jesús, sobre el único israelita que había cumplido a cabalidad las estipulaciones del pacto. Sobre él recae el juicio y sobre todo el resto de nosotros, las naciones que deberíamos recibir ese juicio, hay misericordia. De esta manera, no solamente se está cumpliendo la promesa de retaliación en contra de los injustos y de rescate de un remanente, sino también se está cumpliendo la promesa de la reconciliación, la esperanza de la reconciliación, pues en Jesús es posible la reconciliación con Dios. Finalmente, la resurrección. Lo único lógico que puede suceder ante la muerte de alguien que no ha cometido pecado es la resurrección. Mataron al autor de la vida, pues se equivocaron de víctima. Si la muerte tenía su poder en el pecado y muere uno que no cometió pecado, entonces hay una equivocación fatal que implica la derrota de la muerte. Pero ojo, lo que he dicho hasta aquí suena a lo que la mayoría de nosotros normalmente decimos y creemos. No obstante, creo que hemos fallado al ver la resurrección como si fuera el final feliz de una antigua historia
y no como lo que en realidad es. La resurrección es más bien el inicio de una nueva historia. Es el inicio de una revolución que reformará, que transformará todo lo que conocemos. En otras palabras, al final de los 4 evangelios, usted no ve y se acabó la bonita historia y fueron felices y comieron perdices. Usted ve más bien 3 puntos suspensivos de apenas la historia está comenzando. Y yo quisiera decirle rápidamente al menos 4 cosas que creo que están empezando en la resurrección. Ojo, la resurrección de Jesús es trascendental para entender nuestra esperanza futura, también para entender nuestra misión presente. La resurrección del Cristo nos pone en un ya, pero todavía no. En ya ocurrió mucho, pero todavía estamos a la espera de mucho todavía. Vamos a mirar rápidamente 4 ya, pero todavía no. Otra vez por la R. Me gustan mucho las R's. Mis hijos tienen apellido Correa Porras. Ustedes podrán entender por qué me gustan las R's. 4 ya, pero todavía no. En primer lugar, nosotros esperamos a futuro nuestra resurrección corporal. Ya resucitamos, pero todavía estamos a la espera de una resurrección más completa. Pablo dice una y otra vez que quienes estamos en Cristo hemos sido resucitados. Dice por ejemplo Colosenses 3:1, ya que ustedes han sido resucitados con el Cristo, pongan su mirada en las cosas del cielo. Pero a la vez, él dice que esperamos una resurrección futura. Ojo, si nosotros creemos que la resurrección del Cristo es corporal, lo que tenemos que esperar nosotros a futuro no es una resurrección nada más espiritual, es que nuestros cuerpos sean levantados, sean resucitados para vivir en la plenitud de la vida. Hay aspectos en los que ya hemos sido resucitados y como yo lo entiendo es algo así como que una parte de nosotros ha empezado ese proceso de la resurrección completa y de alguna otra forma una parte de nosotros manifiesta lo que sería vivir en la naturaleza del Cristo, pero hay muchas áreas en donde todavía nos hace falta manifestar lo que significa vivir en la naturaleza del Cristo. Estamos en ese ya, pero todavía no. Estamos a la espera de un momento en el que, como dice Pablo, ya no veamos como por espejo, sino que veamos cara a cara al Cristo y entonces todo lo que somos sea transformado. Lo corruptible va a ser revestido de incorruptibilidad, lo mortal va a ser vestido de inmortalidad. Eso, de alguna forma, implica que nosotros ya tenemos el Espíritu Santo de manera permanente, pero no de manera plena. Ya tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no está en nosotros y se va y vuelve y se va y vuelve. Si ustedes están en Cristo y si han resucitado en Cristo es porque el Espíritu Santo está en ustedes. Pero el Espíritu Santo, aunque está de manera permanente, no está de manera plena en nosotros. Por eso Efesios 5 nos invita, sean llenos del Espíritu Santo. Si estuviéramos llenos todo el tiempo del Espíritu Santo, seríamos imágenes perfectas de Dios en la creación. Y si ustedes se miran al espejo, notarán que todavía hay algunas cositas en las que no reflejan la imagen de Dios. Algunas, ¿cierto? Poquitas. Entonces ya tenemos el Espíritu de manera permanente, pero todavía no lo tenemos de manera plena. Y esperamos un momento en el que la vida del Cristo, la vida del cielo, invada de manera permanente y plena nuestra vida. Y eso es lo que esperamos cuando seamos resucitados y seamos transformados a imagen de Dios. Ya estamos conformando una nueva humanidad, pero todavía somos limitados por la naturaleza de la vieja humanidad. Ante la presencia del Espíritu en nosotros y nuestra resurrección, estamos haciendo parte de lo que Pablo llama una nueva humanidad, una nueva creación, pero todavía tenemos limitaciones propias de esa antigua humanidad. Entonces, en primer lugar, esperamos nuestra resurrección, que implica nuestra plenitud, llegar a ser lo máximo que podríamos ser, pero que ahora no somos capaces de ser por causa del pecado. Esperamos a futuro la restauración de toda la creación. Los efectos de la resurrección no se limitan únicamente a la humanidad. La naturaleza misma también ha sufrido la causa del pecado
y también tiene que ser liberada. El solo hecho de la victoria de Jesús sobre la muerte ya significa esperanza de restauración para toda la creación. El Nuevo Testamento anticipa un momento en donde nuestros cielos, nuestra tierra, sean renovados, sean liberados de la corrupción y la maldición a la que fueron atados por causa del pecado. Esperamos el reinado definitivo de Dios. En la crucifixión y la resurrección ya hay una victoria definitiva de Dios sobre los poderes del mal. Pero todavía estamos esperando que esa victoria definitiva se manifieste al final de los tiempos en la consumación. Estamos en esa tensión en donde todavía vemos que aunque la muerte fue vencida, la muerte es parte de la realidad de la experiencia humana. Aunque el pecado, el sufrimiento, los dolores fueron vencidos, todavía siguen siendo parte de la experiencia nuestra. ¿Cómo explicamos esto? Creo que Dios ya ha vencido y no se necesitará al final de los tiempos una batalla. Lo que necesitaremos al final de los tiempos es disfrutar de la victoria del Cristo. La espera en la que hemos estado por estos 2000 y quién sabe cuántos años más, creo que debe interpretarse como Pedro lo hace, como paciencia de Dios a fin de que muchos lleguen a estar del lado de la victoria. La victoria ya está asegurada, pero está asegurada para quienes están en Cristo. Y en ese entretanto, mientras esperamos que esa victoria llegue a su culminación, parte de nuestra tarea es invitar a otros a que participen de esa victoria. Entonces, de alguna u otra forma, aunque la victoria ya está, Dios está teniendo paciencia para que muchos más participen de esa victoria en la consumación y Él pueda ser el Rey definitivo. Esperamos un reinado donde la injusticia, la inmoralidad, la idolatría ya no sean la regla, sino que sean una excepción. Esperamos un momento en donde Dios, como Rey justo, establezca su reino de paz, de armonía, de justicia. Y esperamos todo eso porque no tenemos un Dios lejano. Esperamos a futuro un regreso definitivo de Dios. Dios no solamente quiere que participemos de su victoria, sino que quiere habitar en medio nuestro. Apocalipsis presenta la imagen de un mundo en donde no hay necesidad de un templo, porque la presencia de Dios está en ese mundo. Pablo nos dice, llegará el momento en el que Dios sea todo en todos y la presencia de Él sea llenando toda la tierra. En conclusión, creemos que Jesús le dio respuesta definitiva al problema del pecado. No solo el pecado que afecta nuestra relación con Dios, sino el que afecta cada dimensión de nuestra vida. Nuestra esperanza futura no es un escape al cielo de nuestras almas, sino una invasión del cielo en la tierra, en donde la vida perfecta del Cristo transformará nuestra imperfección, donde la creación será liberada de la corrupción y nuestros cuerpos ya no sufrirán más los efectos de la caída. Esa esperanza futura nutre nuestra misión presente, pues nos invita a vivir con la fe de que Dios actuará y de que todo lo que actualmente parece imposible vencer será vencido en Él. Nutre nuestra misión actual, pues nos invita a vivir reflejando el carácter del Padre. Nutre nuestra misión actual, pues nos invita a actuar en amor, trabajando para anunciar con palabras y acciones que el reino de un Rey superior está por establecerse y que cualquiera que quiera someterse a dicho Rey puede hacer parte de su reino. A nuestro amigo cristiano de la historia inicial le responderíamos diciendo que efectivamente su comunidad sí necesita el Evangelio. Pero no necesita una reducción del Evangelio, necesita todo el Evangelio. Así como la esperanza cristiana incluye una salvación no solamente espiritual e individual, sino una sanación, una restauración de toda la creación, nuestra tarea
es participar activamente en esa sanidad, participar activamente en la redención de toda la creación, no solamente de los individuos y en relación de su ruptura de relaciones con Dios. Entendemos que la redención completa solo se llevará a cabo por la obra de Cristo en la consumación. Pero eso no nos invita a quedarnos sentados pasivamente comiendo crispetas como si estuviéramos viendo una película de Netflix esperando que Dios aparezca y haga todo. Eso más bien nos invita a ser parte activa de la misión de redención holística, completa, de redención completa en la que Dios va a transformar toda la creación. La pregunta que podemos hacernos es: ¿cómo podemos participar de esa misión? Si es para mí, que no estoy, por favor. La pregunta que podemos hacernos y que tenemos que hacernos es: ¿cómo podemos participar de esa misión sin ser pastores, teólogos o misioneros? Y esa es la respuesta que vamos a tratar de estar dando dentro de unos minutos en la plenaria que continúa. Que el Señor los bendiga.